Bien, gracias a todos por acompañarnos en esta, la segunda sesión de la 24ª Convención Nacional del Café. Agradecer a la Cámara Peruana de Café y Cacao que nos da la oportunidad de podernos presentar. También a nuestros auspiciadores, a USAID con sus proyectos eh, Alianza Café con Tecnoserv y Alianza Cacao. También agradecer a Romex, Holland, Sharp, Mediterranean Shipping Company, PNUD y los demás auspiciadores que tenemos por acompañarnos y retomar la agenda. Ayer vimos con mucho interés y con bastante precisión por parte de Judith la evolución del mercado internacional del café y qué es lo que le espera en los próximos meses. Y hoy vamos a mirar lo que puede ocurrir en el mercado interno o en los mercados internos con una de las personas de mayor trayectoria. Saludo a Carlos Brando, que nos va a hacer la presentación. Carlos Brando es una persona con más de 40 años de trayectoria. Actualmente es el presidente de la Plataforma Global del Café. También dirige Confidential, un noticiero especializado en el sector café. Ha sido impulsor y diseñador de las políticas de consumo en países productores en más de 10 experiencias. Como ustedes saben, los países productores son ahora la tendencia de consumo en café y además representante de la empresa piñalense. Entonces, don Carlos es una persona que nos va a hacer una presentación sobre las tendencias en los procesos para los cafés de especialidad y el alineamiento de estos procesos con la demanda del mercado. Adelante, don Carlos. Gracias, don David. Buenos días, amigos peruanos del café, quizás de otros países también. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo agradezco a la Cámara Peruana de Café y Cacao, la Alianza de Café Sostenible, especialmente a don David González por la invitación y la oportunidad de hablar con ustedes sobre nuevos procesos para el café, su relación con el consumo interno y viceversa, al revés. Próxima lámina. Antes de empezar, no tenemos las láminas aún todavía. Rosa, comenzamos, por favor. Ahí comenzamos, don Carlos. ¿Sí? La siguiente, entonces. Perfecto, este es nuestro título. Ahora, antes de empezar, voy a hablar rápidamente sobre la PIA, nuestro grupo de empresas. Nosotros tenemos una actuación global en diversos sectores del agronegocio. Estamos hace más de 25 años en el mercado y nuestro principal negocio es aún la venta de equipos piñalense fuera de Brasil a cerca de 103 países. Hoy también exportamos equipos Carmomac para torrefacción de café. Nuestra actuación, nuestras áreas de actuación son consultoría y trading. Y las otras empresas del grupo son la agencia de publicidad GSB2, la exportadora de cafés especiales Qualicafex, el tostador Exotic y la finca Santana. Gostamos de decir que como consultores apoyamos clientes en cosas que efectivamente hacemos. La próxima lámina. Además de Piñalense y ahora Carmomac, los clientes del grupo PIA son gobiernos, el tercer sector, instituciones y empresas. Por ejemplo, la Plataforma Global del Café, el Prome Café, World Cocoa Foundation, también empresas privadas como Yara, Syngenta, Nestlé. Muchos de los clientes están en la pantalla. La próxima lámina. En la presentación hablaré sobre calidad, naturalmente, pero también sobre tecnología y economía para tener sostenibilidad en el consumo de café peruano, con buen ingreso para los productores, que es crítico para que produzcan. La próxima. El consumo en Perú
tiene características muy diferentes en relación a otros países latinos. Miren en la tabla, en la gráfica. Mientras que el café es la bebida caliente líder en otros países, en los otros países de la tabla, solamente una minoría de los peruanos toma café. Esta es una gran oportunidad. Pero, ¿cuál es el modelo para Perú? Yo creo que no son los países latinos y tampoco Brasil. Quizás Perú está más cerca de los países asiáticos, donde la principal bebida caliente es el té y el café es aún poco consumido por una minoría. Próxima lámina. Esta escalera del café de Peña nos muestra cómo consumidores de té entran en el mercado por la izquierda. Van el café más sencillo, más práctico, que es el café spray dried en polvo. Cuando empiezan a conocer más de café, van a freeze dried liofilizado. Quizás después tostado molido, expreso especiales, pero todo depende de educación sobre calidad de café. Es muy importante. Ingreso, cuánto gana. Los consumidores jóvenes entran a la derecha con bebidas listas para beber, tomar, después shakes, expreso, cappuccino. Y influenciando todo esto están máquinas domésticas para filtro expreso, máquinas para oficinas, tiendas de café, y los factores son precio, practicidad, que es mezclado con el café, la temperatura, es muy importante, estilo de vida. En verdad, soluble y productos prácticos son importantes para atraer consumidores al café. Pero los otros productos vienen después y también promueven el consumo. Lo importante es atraer los consumidores y después hay espacio para todos los productos. El próximo. Tenemos productos y tenemos mercados. La próxima lámina. Los mercados de café tienen segmentos diferentes. Todos saben que son los cafés especiales. Calidad altísima, fidelidad de provimiento en volúmenes pequeños. Son mercados de nicho. Ya los cafés diferenciados tienen alta calidad, pero menor que los especiales, y volúmenes muy mayores con calidades consistentes. Miren ustedes que estos son los cafés que lo consumen, que se compran las grandes cadenas de tiendas y los proveedores de cápsulas. Es muy importante en los cafés diferenciados poder juntar mezclas con las mismas características para proveer calidades consistentes con volúmenes importantes. Las mezclas mundiales de cafés diferenciados, servidas por las tiendas mundiales, por las cápsulas, necesitan centrales de beneficio para mantener una calidad uniforme. Ya los cafés comerciales son los demás cafés en volumen mucho mayor, provisto tanto a café tostado y molido cuanto a soluble. Ya los microlotes se refieren a los especiales y están muy buscados y vendidos hoy día. La otra lámina, por favor. Las olas del café también nos ayudan a entender mejor el consumo. La primera ola fue una ola de popularización del café. El café como coadyuvante, un participante, no era el tema, participante con la comida. Y el espresso surge en Europa en los años 60. Ya la segunda ola, más reciente, años 80 del siglo pasado, 2000, tiendas de café se popularizan. Una nueva manera de consumir café, con nuevas bebidas y los baristas
también se destacan. Esto todo nos ayuda a entender mejor el consumo. Próxima lámina, la tercera ola, donde llegamos más recientemente, es la valorización de la experiencia. Granos de alta calidad, microlotes, orígenes, tostión, tipos de tostión diferentes, consumidores más informados y nuevos métodos de preparación. Y la cuarta ola, que es todavía aún polémica, unos dicen que ya estamos, otros que estamos llegando. El consumidor está más cerca del productor, excelente, está se aproximando. Control de proceso en la finca pueden influir en la bebida en la taza. Café producido por encargo. La próxima lámina. En resumen, primera ola, la próxima lámina, primera ola, café en los hogares. Segunda ola, tiendas de cafés especiales. Tercera ola, experiencia. Cuarta ola, la estamos bebiendo ahora. No sabemos para dónde vamos, pero aquí está. La próxima lámina, por favor. Las distintas realidades del consumo, las olas diferentes. Miren ustedes, están presentes en países y en, muy importante, están presentes en países y en diferentes estratos de la población de un mismo país. Están en la primera ola, países o estratos con poca cultura del consumo de café y con poco ingreso. Plata es muy importante. Están en la segunda ola, países o estratos de la población en donde las tiendas se popularizan. Están en la tercera ola, países o estratos de la población con más cultura de consumo, los consumidores más exigentes. Es muy importante, amigos, notar e enfatizar que diferentes consumidores en un mismo país, en Perú, están en diferentes olas, dependiendo del estrato de ingreso y de su cultura de consumo de café. Tenemos en todos nuestros países una mezcla de todo. Próxima lámina. Cuando se empieza un programa de consumo hoy día en un país productor, en el principio del programa siempre se pregunta en cuál ola estamos. Es siempre la respuesta, muchos dicen, estamos en la tercera ola. Estamos todos orgullosos de estar supuestamente en la tercera ola. Pero mirando la pirámide de ingresos, la verdad es que se concluye que la mayoría de la población está en la primera ola. Vamos a mirar cómo estas olas se combinan con ingreso. La próxima lámina. Y no podemos nos olvidar que las olas superiores influencian las olas inferiores, pero hasta cierto punto. Dicen que es bueno, pero no empoderan las gentes con plata. Entonces el problema sigue de alguna manera. Para aumentar el consumo de la masa, es necesario educar el consumidor y mejorar la calidad. Pero hasta cierto punto se puede mejorar la calidad, pues la calidad es proporcional al ingreso. Me gusta decir que calidad es proporcional al tamaño del bolsillo. Así, en la punta de la pirámide, que está en la tercera ola, la calidad es muy alta y se habla de glamour, moderno, cool. Esto es importante para influenciar, para hacer el café de moda. Ya en la segunda ola se habla de socializar, de placer, de café ser práctico, hacer café de moda. Pero en la primera ola es donde está el trabajo duro para tener impactos reales. Que es clave en esta base de la pirámide, que está en la primera ola, la motivación para tomar café
es más energía crear el hábito, mantenerse despierto, café con y como la comida. Entonces son estrategias muy diferentes en cada caso. Próxima lámina. Pasando ahora a procesamiento, que es el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda es la materia prima café. Y en verdad, hoy vivimos en un nuevo mundo de procesamiento de café, muy, muy diversificado, con cafés naturales, hoy en todos los sitios, inclusive donde antes solo había lavado, Perú inclusive. Hay despulpados naturales, honey's, llamados honey's en la América Central, pero empezaron en Brasil. Se habla también de honey's de flotantes de sobremaduros. Finalmente, los tradicionales lavados que conocemos bien y nuevas formas de fermentación. Mucho se habla de fermentación. Hoy ya es un mito hablar que un país solo produce lavado o natural o esto. Está se mezclando, está se combinando todo. Pero, ojo, todo debe ser producido de manera ecológica y sostenible, porque esto es que le gusta al mercado hoy día. Próxima lámina. Vamos ahora a hablar de cada tipo de café y su rol en el consumo, empezando con el lavado. Es el principal producto peruano de exportación y de consumo local. La remoción del mucílago puede ser hecha por fermentación o mecánicamente con ahorro de agua y mejor control de la calidad. Los mercados para los cafés especiales son prácticamente todos. Los especiales, los diferenciales y los lavados más baratos en los comerciales. Atención, no se debe para este mercado, principalmente el de más calidad, despulpar cerezas maduras o pintones, pues perjudican la calidad de cafés lavados de primera, de exportación de la punta de la pirámide. Próxima lámina. Los cafés honey, despulpados naturales, son aquellos que son secados con toda la miel o con parte de la miel en el pergamino. Por esto hay varios tipos y nombres. Black, cuando está todo la miel. Red or yellow, con parte del mucílago. Hay tendencias interesantes para los honeys en los mercados especiales, diferenciados y comerciales también, como explicaré, tanto para exportación cuanto para el consumo local. Ellos ahorran agua, pues son producidos sin desmucilar, ahorro más grande de agua, o con desmucilaginado parcial, que también ahorra agua. El foco principal de los honeys son los mercados especiales y diferenciados. No llegan tanto a la base de la pirámide. Llamo ahora de nuevo su atención para el rol de la separación de cerezas verdes y pintones en el proceso de despulpado. Tales cerezas verdes o pintones que muchos descartan deben ser separadas y pueden ser despulpadas después. Próxima lámina. Estos desechos, descartes despulpados, son los cafés verdes de sobremaduros que pueden y deben ser despulpados separadamente y no tratados como naturales descartes. Se puede repasar, despulpar estos granos para aprovechar los que muchos piensan ser desechos. Se puede desarrollar calidad, la calidad que existe en ellos. Los precios para los productores son muy mejores si los verdes, pintones, sobremaduros son despulpados. Así, vale la pena juntar desechos de varios productores, porque cada uno tiene poco, y vender
sobremaduros despulpados. Es muy bueno. Pintones despulpados. Todo es muy bueno para el mercado local, tanto para soluble cuanto para tostado y molido, pues son más baratos. Entonces es una oportunidad muy interesante. Mucho del consumo brasileño es impulsionado por este tipo de producto. Próxima lámina. Finalmente, los naturales están ahora de moda. Esto es un gran cambio para muchos países como Perú, tradicionales productores de lavado. El mercado para los naturales es el mercado, en el caso de Perú, de cafés especiales, tanto para exportación cuanto en el propio Perú. Pero la pregunta es, ¿vale la pena Perú explorar la caficultura peruana, explorar este mercado? No sé, quizás si los costos de producción son aceptables, mejores, y también si la tasa es aceptable a la masa de la población. Próxima lámina. Finalmente, el asunto del momento, el beneficio en beneficio húmedo de café, que está en moda en beneficio, son las nuevas formas de fermentación. Muchas preguntas. ¿Cuándo fermentar? ¿Qué producto fermentar? Café cereza recibido, pergamino, otro. ¿Cómo debe ser la fermentación? Aeróbica, anaeróbica, con o sin levaduras. Esto es definitivamente un producto para el mercado de cafés especiales. Sin embargo, los desafíos son aún muy grandes con la repetición y la consistencia de calidad de los productos que se obtienen. Es frecuente la pregunta, ¿cómo hacer en el próximo año o que fue hecho este año? Y miramos productores que venden su café a $10 al libro un año y el año siguiente están con precios de cafés comerciales. Difícil, mucho a desarrollar. Próxima lámina. Bueno, yo hablé antes de juntar desechos de varios productores. En verdad, ¿por qué no hacer procesamiento en conjunto por grupos de productores? Hay grandes economías de escala, grandes ahorros en centrales de beneficio. Centrales pequeñas son un buen comienzo para unir a los productores. Estoy hablando de centralitas de beneficio húmedo desecado. Después, la compra de insumos y equipos en conjunto puede venir en continuación. La venta de café en conjunto viene generalmente por último. Amigos, esto todo implica en ahorros de plata, economías de escala y mucho más. ¿Quién debe procesar en conjunto? Miren, quien le guste. ¿Quién puede implementar centralitas de beneficio? Grupos de productores, acopiadores, cooperativas y también comerciantes de exportadores. El mercado de Perú es un mercado abierto, libre, entra quien le gusta. La próxima lámina. Explico ahora dónde están. La próxima lámina, por favor. Explico ahora dónde están estos ahorros. Son ahorros en inversión, también en operación, y también hay mejoría de calidad. El ejemplo aquí es de 100 o 200 productores pequeños con sus despulpadoras chiquititas, cada uno manual o mecánica. 100 o 200 despulpadores pequeños, manuales o motorizados, uno para cada caficultor, costan 40,000 manual, 160,000 mecanizado. Mira, si reemplazo esto con una centralita, con separador de verdes, que el otro no tiene, ahorro de agua y tecnología de punta, estamos hablando de 10 o 15,000. ¿Entienden el ahorro? Si se añade una desmucilaginadora, sigue mucho valiendo la pena. Estamos hablando de 15,000 a 21,000 y mucho más ahorro de agua. Repito, de 40 a 160, a 10 a 15 o 15 a 21. Centrales de beneficio húmedo con tecnología de ahorro de agua de última generación,
cuestan 60 a 90% menos que el despulpado separado por cada pequeño productor. Y cuando se junta el café, tiene la posibilidad de hacer el repaso y también tratar los desechos líquidos porque están concentrados y no distribuidos. Próxima lámina. Estas mini centrales compactas de beneficio húmedo pueden tener una despulpadora con una separadora de verdes antes de la despulpadora para separar cerezas inmaduras que perjudican la calidad del café. Las mini centrales compactas pueden también ser precedidas por un sifón mecánico para hacer la separación de impurezas y piedras y, muy importante, separar los flotantes y las cerezas que son verdes y sobremaduras. El sifón elimina piedras, metales, no hay carreteo y no consume agua. Quizás ustedes, productores, podrán estar curiosos sobre por qué separar cerezas verdes, pues la cosecha es selectiva. ¿Lo es? Pregunto. La verdad es que mismo la cosecha llamada de selectiva hoy día trae 3, 5, 10, en algunos países 15% de pintones e inmaturos. Y falta mano de obra. Además, en el final de la cosecha, siempre hay cerezas sobremaduras, sin decir de granos brocados durante la cosecha. Granos blocados también flotan y pueden ser separados. La verdad es que la posibilidad de separar cerezas facilita cambios en la cosecha y crea productos interesantes para el consumo. Próxima lámina. La remoción del mucílago puede ser hecha por fermentación o mecánica. ¿Cuál hacer? Primero que para el consumidor, solo la punta de la pirámide va a saber la diferencia. La gran masa de los consumidores no lo sabe, pero estamos hablando aquí de mucho ahorro de agua. Y también cuando se fermenta hay pérdida de peso. La fermentación húmeda o seca implica alto consumo de agua, alta necesidad de mano de obra, tanques de fermentación costosos, pérdida de peso y dificultad de control. La desmucilaginadora es el otro lado, bajo consumo de agua, sin pérdida de calidad, procesamiento continuo, sin pérdida de peso, consistencia de calidad con control total. Si usted, productor, está en duda, ¿por qué no empezar con fermentación y utilizar la desmucilaginadora para lavar? Después, fermentación parcial con desmucilaginado mecánico. Finalmente, solamente remoción del mucílago. Cada uno llegará a su propia conclusión. Miren, dependiendo del mercado, del precio que pagan, de los clientes. Miren ustedes cómo está interconectado, que es proceso, beneficio, especialmente húmedo, y consumo. Próxima lámina. Otro paso después de las centrales de beneficio húmedo son las centrales de secado para nano, micro, pequeños, medios y grandes lotes. Hoy hay soluciones para todos los tamaños y son soluciones orientadas al cambio climático con más lluvias. Y hay tambores pequeños disponibles, así como tambores divididos. Hay silos superiores de presecado para ganar tiempo y control digital, inclusive con curvas de secado. Se habla mucho hoy de curvas de tostado. Hay la posibilidad de curvas de secado para tener mejor control. Próxima lámina. Otro paso es central de beneficio seco para nano, micro y pequeños lotes de café. Con ellos es posible homogeneizar lotes, personalizar lotes para el mercado externo y el consumo local. Estoy hablando de la punta de la pirámide.
Se puede ajustar máquinas para pequeños volúmenes de café. Las máquinas tienen la misma tecnología de las máquinas más grandes. Con mini centrales se crea mejor acceso a mercado para grupo de productores. Próxima lámina. Las centrales de beneficio son muy importantes para la sostenibilidad, de la cual se habla tanto hoy día. El beneficio concentrado versus al revés de distribuido posibilita menor consumo de agua y crea la posibilidad de tratar las cargas contaminantes con tecnología de tratamiento y reciclaje muy más avanzada. Se tiene entonces lotes mayores de cafés de calidad con calidad consistente y otros productos más baratos con mayor acceso al mercado. Centralización también implica mejor gestión. Próximo slide, próxima lámina. Las centrales de beneficio tienen ventajas financieras, como mejor flujo de fondos, se vende el café más temprano, más capital de trabajo y menor riesgo financiero y climático. Otras ventajas son más tiempo disponible para los productores, trabajar en mejor su producción de café, mejor gerenciamiento y, muy importante, más tiempo para la familia, para el recreo y para el descanso. Próxima lámina. Si por un lado se puede tener mini centrales compactas, una sola o dos máquinas, se puede también, hay la posibilidad de diseñarlos para aprovechar una bodega existente. Este fue el caso de esta mini central de beneficio húmedo, ecológico y secado, Tria, en Guatemala. Miren ustedes que los patios de secado están sobre los beneficios húmedo y seco. Se aprovechó una fábrica que existía y el laboratorio de calidad está sobre el área de almacenamiento de café. Estamos hablando de 1 a 2 toneladas de cereza hora y 300 kilos de café oro almendra por hora en el beneficio seco. Yo voy a pasar con ustedes rápidamente visitando este beneficio. Próxima lámina. La tolva de recepción blanca a tu izquierda, el sifón mecánico en la frente de la tolva, el despulpador detrás del elevador, no se lo mira aquí, se le mira después, los tanques de fermentación y la desmucilaginadora a la derecha. La próxima. Aquí se ve mejor la despulpadora a la izquierda cerca de la elevadora y también la desmucilaginadora después de los tanques de fermentación. La próxima. Una secadora rotativa chiquitita con horno y quemador de cisco. Es muy interesante. Ella está ubicada exactamente abajo del patio de presecado, que es el techo de la bodega. Próxima lámina. Finalmente, la tria. Próxima lámina. Finalmente, de la secadora, el café pasa a la tolva de entrada de pergamino, a la triadora, a la separadora por tamaño y la densimétrica. Todo muy chiquito, compacto y junto. Y para terminar, próxima lámina. Aquí se ve de nuevo el sifón mecánico a la izquierda y en el fondo se mira todos los tanques de fermentación, la pulidora a la derecha y la separadora por tamaño en el centro. Es interesante observar que aquí todas las posibilidades están disponibles. Un beneficio húmedo compacto en un espacio pequeño, como se mostró. Un beneficio húmedo con fermentación, que se puede usar o no, porque hay una desmucilaginadora después. Una secadora pequeña, en caso de lluvia, se tiene un beneficio seco, independiente y compacto,
con una sola máquina que tría y separa por tamaño. Y podemos tener esto todo junto o separado. Próxima lámina. Tales centrales, compactas o más grandes, pueden ser usadas, primero, para cafés especiales, evidentemente, nano lote, micro lote y otros lotes. Los desechos pueden ir a cafés comerciales en las regiones productoras. Estos beneficios pueden ser usados para cafés diferenciados y también directamente para el consumo interno. Se puede incluir mismo el tostado y el molido en el mismo beneficio. ¿Por qué no? Y esto puede ser hecho por grupos de pequeños productores, cooperativas, comercializadores o proveedores de servicio. Próxima lámina. Aquí, a la izquierda, se mira una central compacta de trillo y beneficio seco con todo. Prelimpieza, despedregadora, trilladora, pulidora, separadora por tamaño, separadora densimétrica y báscula automática. Y a derecha, todo esto está centralizado con una tostadora pequeña. Esta es la derecha, es un beneficio central compacto en India, muy, muy exitoso. Miren ustedes, próxima lámina. La adición de tostadores pequeños a una micro o mini trilladora es sencilla. El tostado para el campo y pueblos pequeños puede después llegar a pueblos centros regionales y quizás a una capital con marca de una región productora. Esto es un reto grande para ustedes. Yo sé que en Perú hay marcas locales y marcas regionales, y esto que se más consume a veces en los pueblos menores. Hoy hay máquinas de todos los tamaños y precios, y con las curvas de secado disponibles. También para máquinas pequeñas no se necesita operadores muy sofisticados. Y se quedó muy sencillo tostar café para el mercado local. Próxima. También, próxima lámina, mirando de otra perspectiva, cadenas de tiendas de café necesitan calidades consistentes. Por lo tanto, mini centrales de beneficio húmedo secado pueden ser la solución. Centrales pequeñas y medianas de beneficio seco son otra parte de la solución. Y voy a repetir las ventajas de juntar productores, comprar insumos juntos, procesar cafés juntos, vender cafés juntos, entrenamiento para aumentar productividad, mejorar la calidad y cambiar la preferencia de los consumidores en la base, en la capital Lima y en las regiones, en los otros pueblos. ¿Y quién puede hacer esto? Grupos y organizaciones de productores, cooperativas o asociaciones, traders, empresarios, todos. Próxima lámina. En resumen, los productores y procesadores deben proveer materias primas, cafés para soluble, tostado y molido, monodosis, con marcas globales, nacionales y regionales. Hay espacio para todos. Próxima lámina. En este sentido, ¿cuáles son, resumiendo, las oportunidades para la familia cafetalera? Quiero hablar aquí de una oportunidad diferente. ¿Por qué no beneficiar, tostar y vender café donde es producido? Con entrega puerta a puerta, en el sector informal, en tiendas de esquina, abarrotes y otros canales formales, sin o con marca. Es un espacio que hay para traer nuevos consumidores al mercado, que después van a pasar a las marcas más grandes. Otra oportunidad es explorar el parroquialismo local, regional, ofreciendo productos locales. Consuma o que es producido aquí. Productos que no son exportados pueden ser consumidos localmente. Son cafés de calidad más baja que pueden crear oportunidades para los bolsillos más chicos. Mini centrales de beneficio húmedo, seco y tostado pueden ayudar grupos de productores, cooperativas, etc.,
a vender café en el mercado local primero y quizás después en la región. Mira, concluyendo la presentación, ya hablé mucho. Centrales de beneficio ayudan a promover el consumo local, primero en la base de la pirámide. ¿Cómo? Con café soluble, tostado molido competitivo, marcas nacionales, regionales, locales. ¿Cuáles son, señores productores, las materias primas de café para la base de la pirámide? Quizás verdes de sobremaduros despulpados, granos más chicos, y o que se llama desecho del beneficio seco, que sí tiene calidad. Esto es el consumo doméstico principal. Próxima lámina. En el topo de la pirámide, estamos hablando del consumo de cafés especiales. Próxima lámina. Topo de la pirámide, cafés especiales, tostado molido, expreso, filtro, cápsulas. Las materias primas de café son los lavados, aquí, los honey's, los naturales y la fermentación. Esto es un mercado muy diferente. Y es un mercado muy pequeño, pero importante, de influenciadores o de influencers, como se dice tanto hoy día. Finalmente, todos, próxima lámina, todos quieren subir en la vida. Hay un cantante brasileño que dice siempre que la última cosa que el pobre quiere ser es pobre. Entonces, la idea de ascensión social es muy importante en el consumo. Entonces, en el medio de la pirámide, tenemos una mezcla de todo. Tostado molido, expreso, monodosis, más baratos, soluble mejor, marcas nacionales, regionales, locales. Y las materias primas son cafés lavados y honey. Miren, concluyendo, próxima lámina. Para promover, para aumentar el consumo de café en Perú, el gran reto no es competir una empresa con otra, una marca con otra. El gran reto es atraer, es tener más consumidores de café. Y esto es un reto conjunto. Pero debe haber también roles específicos para cada producto, ayudar a poner el café de moda. Yo no quiero quitar el consumidor de la competencia, yo quiero quitar consumidores de otras bebidas calientes, poniendo el café en moda. Próxima lámina. Se debe entonces crear estrategias propias para Perú. Esto va a ser una mezcla quizás de la experiencia de algunos otros países, quizás Asia, pero con muchas ideas nacionales específicas, porque estamos mirando aquí que Perú tiene condiciones específicas, muy específicas de consumo de café. Las estrategias deben ser nacionales del negocio café peruano y quizás con ítems diferentes para productos como soluble, tostado molido, marcas nacionales, regionales y locales, tiendas, oficinas y el detalle también. Miren, todos deben competir colaborando. Próxima lámina. Muchísimas gracias a todos por tu paciencia y por tu tiempo. Y estoy a la disposición si tienen preguntas. Muchas gracias, Carlos, por abordar los dos temas de una manera tan didáctica. Yo creo que la gente se ha ido quedando, ha ido de alguna manera enlazando cómo es que los mercados se van dando. Y quiero invitar a comentar al señor Gustavo Del Amo, gerente de Romex, la marca líder justamente en el café. Gustavo, gracias por acompañarnos, muchas gracias, siempre ayudándonos. ¿Algún comentario de la presentación de Carlos? Yo tengo quizás uno ahí antes del tuyo, que es, dijo, miremos a Asia más que al vecindario. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves, Gustavo? Alguien que maneja, que esté en la cancha. Hola David, gracias por la invitación y
Carlos, de verdad, una exposición muy clara y súper didáctica de lo que es el mercado, ¿no? A ver, el mercado de cafés es súper dinámico, ¿no? Nosotros ahora en la pandemia hemos tenido una serie de cambios en el consumo general del Perú, principalmente, ¿no? Ha habido un ingreso, como bien lo decía Carlos, de cafés especiales, ¿no? La gente tenía un poco más de tiempo. El primer año de la pandemia, ¿no? Del 2020, especialmente, tuvo más tiempo de consumir cafés especiales en sus casas, ¿no? Ahora ya el dinamismo ha ido cambiando, ¿no? Ya está regresando a la base tradicional de cafés. Pero nosotros creemos, como productores de café, creemos que existe un mercado muy fuerte para el mercado de cafés especiales, ¿no? El dinamismo se tiene que venir por ahí. Pero como bien decía Carlos, creo que todos nos tenemos que sumar al reto de hacer crecer la demanda en general de cafés, ¿no? Como bien lo mencionó en su lámina, el Perú tiene una complejidad que es consume muy poco café y tienen otras bebidas calientes, ¿no? Principalmente en las zonas de la sierra, ¿no? Del Perú, toman otras bebidas calientes, ¿no? Y hay que comenzar a cultivar el consumo de café. Mientras que crezca el consumo de café, todos nosotros, ya sea los que siembran el café, los productores de café y los comercializadores de café, se verán impactados por este mercado. Crece para todos, ¿no? Efectivamente, hay otros mercados más desarrollados de mayor poder adquisitivo que demandan ciertas preferencias de café, ¿no? Especialmente los cafés especiales, ¿no? Hay que monitorear todos los mercados en general. Nosotros estamos siempre a la vanguardia de buscar qué otros mercados hay y qué otros mercados están en desarrollo para este tipo de cafés, ¿no? Pero de verdad que me interesó mucho la exposición de Carlos sobre la tecnología, cómo ha venido avanzando, ¿no? En los últimos años, ¿no? Especialmente enfocada en la sostenibilidad, ¿no? Que ese es uno de los bastiones que debemos buscar como sociedad. Y sumado a la eficiencia de costo, ¿no? Ahora las plantas son mucho más eficientes, versátiles, ¿no? Y sostenibles, que es lo que nos va a llevar a mejorar la vida en este planeta, definitivamente. Creo, lo felicito nuevamente a Carlos y David, gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. Más bien, hacemos una pregunta para provocar la polémica ahí. A los que están en el Zoom le vamos a lanzar 3 preguntas de lo que ha hecho Carlos que nos parece provocador. A ver, Iván, la primera pregunta es: ¿en qué ola está Perú? La segunda pregunta es: ¿cuál debe ser nuestro referente? Más de una opción. Y la tercera, ya yendo a la parte productiva, si consideran que el beneficio centralizado es una opción para el Perú o no. Ahorita. Primera pregunta, ¿en qué ola Perú está en el consumo? ¿Qué ola de consumo? Yo creo que está en todas, definitivamente. Hay gentes en todas las olas de consumo, dependiendo de la educación sobre café y también dependiendo del ingreso. Y una cosa que sucede en todos los países consumidores, yo no creo que Perú es excepción, cuando se incrementa el ingreso, las personas tienden a consumir cafés mejores. Hoy en Brasil es muy claro que porque bajó el ingreso, bajó también el precio del café que las personas están consumiendo. Están consumiendo marcas y productos más baratos. Entonces el consumo creció en volumen, pero disminuyó en valor. Esto es decir que mismo en un mercado, segundo mayor mercado consumidor del mundo, Brasil hoy día, hay una tremenda mezcla de olas. Hay consumidores en todas las olas. Perú tiene también consumidores en todas las olas, pero yo creo que aún el cambio de ola no es el desafío, el reto mayor, es traer más gente
a entrar en cualquier ola y consumir café? Esta es mi respuesta a primera pregunta. Yo no me acuerdo cuál es la segunda, David. A ver, ahora vamos poniendo la segunda. Iván se han respondido. La segunda es ¿cuál es el modelo de referencia para el país? Vimos ahí que había un poco de Asia, de otros países. Y yo diría, porque cuando usted piensa de los vecinos latinos, el caso que está en la gráfica, Colombia, Centroamérica y el propio Brasil, ya existe una tradición de consumo de café. Brasil, 92% de la población consume café en algún momento. Entonces, la cuestión es de mantener y ampliar el hábito. En Perú es una cuestión de criar el hábito. Y aromáticas, tés, también el chocolate, como en Colombia, son importantes en Perú. Y quien está haciendo, provocando un cambio de una bebida a otra más intensamente son países como China, como Vietnam, como India y la propia Indonesia. Entonces, quizás debamos mirar un poco qué es que están haciendo estos países. Y una cosa que yo sé están haciendo es posicionando el café como algo moderno, o que me trae los comentarios del amigo de Romex, de la importancia de los cafés especiales, porque ellos atraen influencia. Mismo que la persona no consuma café especial, vaya a consumir café. Y la estrategia, una parte de la estrategia en India y China es mucho de decir que el té es de los padres y de los abuelos y el café es de los jóvenes. Este es algo a pensar. ¿Me ayudas con la tercera pregunta, David? Era una pregunta más para el público, pero también en Perú el beneficio suele ser individual y o sea, no es común tener beneficio centralizado. Y ese es un reto también digamos, de manejo, de productividad. Cada quien, variedades distintas, manejos distintos, calidades heterogéneas. En un país que tiene, además, creo yo, en la región probablemente la mayor variabilidad de variedades de café, ¿cómo ves tú ese proceso? ¿Es crear confianza? ¿La tecnología lo puede? ¿Hay que hacer alguna capacitación previa en esa parte en particular del beneficio centralizado? Yo sé que es un desafío muy difícil, no es solo para Perú, es para muchos países. Pero la principal cosa, David, es un ejemplo, porque la cosa que más impacta en agricultura y que hace cambiar las cosas es un ejemplo, es lo que se llama el efecto demostración. Yo creo que se tiene que crear 1, 2, 3, 1 por región, porque de alguna manera ya lo hacen esto los traders y los acopiadores. Es una cuestión si hay espacio y posibilidad para lo hacer los productores. Una de las cosas más difíciles de cambiar no es el cambio de tecnología, es el cambio de la cabeza del productor. Pero en muchos países, cooperativas están haciendo esto, grupos chicos de productores. Y yo entiendo tu punto de que hay muchos cafés diferentes, cómo se juntamos. Y para estos cafés muy diferentes es donde hay espacio para microlotes y todo. Pero si queremos vender a un Starbucks la mezcla de desayuno de Starbucks o una cápsula de Dolce Gusto, Keurig o Nespresso, se tiene que pensar en volúmenes mayores y se tiene que homogeneizar estos lotes para tener calidades más consistentes. Y la principal barrera inicial es la desconfianza, que el café mío es mejor que de mi vecino. Pero se puede empezar simplemente pasando el café por el beneficio húmedo y cada uno seca y vende el tuyo. Después se puede haber espacio para vender juntos y buscar mercados mejores o comprar insumos juntos. Es romper paradigmas. Romper paradigmas es cambiar cabezas. Esto se cambia con ejemplos. Es el efecto demostración, mirando también las economías de escala que mencioné, la inversión en equipos, en mantenimiento, en operación, es increíblemente mayor.
y el tiempo que el productor se queda tarde de la noche beneficiando, si es un beneficio central, el productor se puede quedar con la familia, puede ayudar a educar a los hijos. Entonces, hay ventajas que se sobreponen a la individualidad. Interesante la pregunta. Esta es una encuesta. Muy interesante. David. Es la encuesta que acabamos de hacer al grupo justamente sobre las tres preguntas que tú has respondido. Y es un poco para compartir que creo que todos estamos mirando de distintos puntos de vista, ninguno mejor que otro, pero sí, como dijiste al final, para colaborar. A ver, Gustavo, una pregunta para ti, que estás en el mercado, que creo que muchos querrán escuchar, ¿verdad? Cuéntame. ¿Cómo ha ido el mercado de bebidas calientes comparado con café? ¿Cuál ha sido más dinámico? No. Las otras Acá bebidas. estás preguntando a los participantes. A Gustavo. A Gustavo. A mí. Sí. Sí. ¿Cómo ha sido en general? A ver, ha sido como lo mencionaba hace un momento, en la pandemia había un crecimiento en general de las bebidas calientes, ¿no? En desmedro de las bebidas frías, ¿no? Esto en general han subido las bebidas calientes, ha habido de todo, ¿no? Principalmente tés, bebidas de tipos emolientes, este tipo de bebidas distintas al café. El café también tuvo un crecimiento, ¿no? Ahora, ya con la normalización del mercado, ¿no? Que ya se está dando con mucho más fuerza este año 2022, estimamos que lo que estamos previendo proyectando es que el mercado, previendo que el mercado se estabilice nuevamente a lo que era antes, ¿no? Entonces, que crezca en general el mercado de café, ¿no? Esperamos que sea así. También ha habido un desarrollo de marcas nacionales, ¿no? Como bien decía Carlos, se han dado un ingreso de marcas de cafés especiales, ¿no? Que buscan un segmento de mayor poder adquisitivo, ¿no? Pero en general, los mercados han crecido del mercado de bebidas calientes, ¿no? Esperemos que se siga manteniendo así, ¿no? Como bien decía Carlos, tenemos que buscar ese crecimiento, y especialmente de café, ¿no? Que es el negocio que involucra a todos los que estamos acá sentados y que queremos que siga creciendo. Tenemos que comenzar a cambiar el hábito, especialmente en la zona de la sierra, donde hay mucha población, pero con hábitos distintos, ¿no? Y eso hay que irlo canalizando. Y me gusta el comentario de Carlos. En otros países, creo que la gente joven es la que puede llevar o arrastrar este consumo de café, ¿no? Creo que la gente joven es un entry point interesante para el consumo de café. Gustavo, una pregunta, si me permite. ¿Cuál es la importancia del consumo de chocolate en Perú? ¿Es como en Colombia, que es grande o no? Buena pregunta, Carlos. Lo que pasa es que en Colombia, conozco muy bien el mercado también de Colombia, el, el, el consumo de chocolate en hogares es muy fuerte, ¿no? A diferencia de Perú, Perú no tiene ese consumo de chocolate en hogares, no lo tiene así como Colombia. Mejor. Eh, Porque viene de muchos años atrás, de ancestros que consumen el chocolate natural, ¿no? El licor de cacao lo usaban para preparar chocolates en Colombia, chocolate como bebida, ¿no? Acá todavía hay un potencial para introducir ese hábito, ¿no? Acá solamente es muy estacional, se da en los meses en las campañas de Navidad, ¿no? Principalmente, ¿no? Ahí crece el consumo de chocolate de taza, ¿no? Lo que en Colombia es habitual y es común. Ejemplo, en Colombia no hay otros productos, como decir, emolientes o bebidas en base a hierbas, que no existe prácticamente en Colombia, es muy bajo el consumo. En Perú sí hay, ¿no? En Perú sí el consumo de este tipo de bebidas es mucho mayor, básicamente por las costumbres, como lo menciono,
de la sierra, ¿no? Y algunos casos de la selva. Muy interesante, muchas gracias. No, nada. Sí. Una pregunta tecnológica, don Carlos. Ivette Pajuelo nos pregunta sobre el tema de la innovación y las patentes. ¿Cómo lo ve? Porque, claro, uno encuentra en los procesos formativos, sobre todo en beneficio, una mayor oferta de capacitación y certificaciones de procesos. ¿Cómo ve usted esta progresiva incorporación de patentes al mercado de honey, de lavados, de fermentados? ¿Es una oportunidad, es una barrera, es un signo de distinción que cada uno puede hacer? Este mercado no es un mercado de barreras. Como productor de máquinas, yo le digo, Gustavo y Ivette, es más una cuestión de actualización constante, mantenimiento e innovación. No es una cuestión de patentes. Esto es un poco diferente en el área de fermentación, porque en fermentación hay sin patentes para las levaduras, pero no hay patentes importantes hoy día sobre qué se llama de beneficio. Las empresas compiten con innovación frecuente, servicio e experiencia. Esto es el caso. Y el otro también que es muy importante, si usted mira hoy la participación de Brasil en general en el provimiento de equipos, es por el tamaño del mercado. No solamente Brasil representa hoy una tercera parte del café del mundo, pero en términos de utilización de equipo, quizás sea el doble, 60% por el tamaño de las fincas y por uso más alto de tecnología. Entonces, esto es el que hace el cambio. No son patentes. Ok. Y una pregunta quizás para ambos. Estamos en un boom de marcas de café. Estamos teniendo nuevas marcas en distintos segmentos. Carlos nos ha presentado los procesos productivos que están detrás, pero ya desde el lado más de eslabón final, ¿cómo ven esta progresiva incorporación de nuevas marcas en el mercado tostado? Digamos, muchas de ellas con bolsas, digamos, tradicionales, de doble válvula, poca homogeneidad, poca consistencia en algunos casos, no todos tienen, y además con una industria de tostado que quiere, o sea, es como que es un eslabón que cada eslabón tiene velocidad propia. Entonces tú, Gustavo, ¿cómo lo ves del lado de que, o sea, existe mucha más oferta, más competencia, en qué ayuda o qué habría que mejorar? Y don Carlos, también la pregunta es cómo se da este proceso de nuevas marcas de café, a muchas de ellas en origen en el país. Comenzamos por don Carlos primero, ¿le parece? Bueno, yo prefiero que Gustavo hable sobre marcas porque es algo que conoce muchísimo mejor que yo. Yo conozco marcas de máquinas y él conoce muchísimo mejor de marcas de café, es su área de especialización. Pero me gustaría adelantar que es típico que en un país con las distancias que tiene Perú o tiene Brasil, tener marcas regionales, mismo marcas locales. Ahora, hay también una tendencia a la medida que el mercado crece a la incorporación de estas marcas regionales y locales por las propias marcas nacionales. Entonces, es un proceso muy dinámico. Mi visión es que en Perú aún hay espacio para marcas locales y regionales, pero eventualmente, progresivamente, va a haber espacio para que empresas grandes absorban estas marcas. Y todos siguen ganando, porque siempre van a permanecer marcas chiquitas locales, pero hay siempre una tendencia de concentración de mercado. Sí. Gracias, Carlos, y gracias, David, por la pregunta. Y construyendo sobre lo que dice Carlos, efectivamente, las marcas han tenido mucho dinamismo, ¿no? Y lo van a seguir haciendo, ¿no? Ingresan marcas nuevas a buscar estas tendencias nuevas de mercado de especialidades,
Algunas tienen un éxito, otras, así como entran, salen, ¿no? Se concentran. Y va a haber un sinnúmero constante de ingresos, salidas. Una se posiciona, como bien decía Carlos, ingresa de marcas regionales o transnacionales, ¿no? A segmentos de mercado donde no se pensaba que iba a ingresar nunca, están entrando. Entonces, el mercado en general de los cafés en los últimos 4 años ha habido un dinamismo muy fuerte, ¿no? De ingreso, de marcas, salidas, ¿no? Consolidaciones de algunas, ¿no? En general, eso es bueno para el mercado porque hace que el mercado esté siempre a la vanguardia, que haya dinamismo, ¿no? Que el productor, en nuestro caso, esté siempre buscando ofertar productos nuevos, ¿no? Trabajando en los productos tradicionales, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y no solamente para las marcas de nosotros específicas, sino en general, para todo el mercado. Siempre eso es lo que se busca, ¿no? El dinamismo. Porque, como bien decía Carlos, eso hace crecer el mercado, ¿no? Puede ser que el mercado de provincia comience a crecer por una marca regional o una marca local. Se da el caso y yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Ingreso, salida. Eh, Ahora, lógicamente, ¿por qué salen rápido las marcas? Porque lo mencionaba Carlos y lo has mencionado tú, David, por un tema de calidad del producto, ¿no? A veces la calidad puede ser una este mes, el siguiente mes es otra y el siguiente mes es otra, porque no pueden mantener calidades estables a lo largo del tiempo. Eso es un reto, como bien decía Carlos, de tecnología, de uso, ¿no? Y bueno, eso hay que estar trabajando y eso es lo que se tiene que trabajar, ¿no? Gracias, Gustavo. ¿Se puede añadir algo, David? Por supuesto, don Carlos. Una otra cosa que sucede mucho en Brasil, Gustavo, David, es que cuando bajan los precios, aparecen muchos tostadores chiquitos nuevos, formales o informales. Cuando el precio va a 1,80, 12 en Nueva York, es más sencillo vender café oro, ¿me entiendes? Sí. Esto es una otra dinámica muy constante de mercado. Usted ve marcas que aparecen y desaparecen y cuando está muy barato el café, crece mucho la venta de puerta a puerta en los pueblos cafeteros de marcas informales. Esto es Brasil. No sé si ese es el caso en Perú. Sí, es muy similar. También igual se comporta, aparecen marcas de precio muy barato, ¿no? Y el Perú en los últimos años también ha comenzado a tomar un café que es torrado, de baja calidad, ¿no? Hay muchas marcas que han aparecido buscando un beneficio que es el color, ¿no? El café torrado, ¿no? Que es un producto de baja calidad, disfraza mucho las calidades de los productos. Hemos encontrado en el mercado marcas inclusive con colorantes, ¿no? De café, ¿no? Eso no ayuda mucho en general a ir creando una cultura de café, pero siempre van a aparecer, ¿no? A medida que, como bien decía Carlos, bajen los precios, van a aparecer marcas económicas de baja calidad, ¿no? Eso es evidente. Bien, perfecto. Agradecer a Álvaro Prada que nos ha hecho unas preguntas, unos comentarios interesantes. Hay una pregunta del señor José González para Carlos. El arábica cada vez se va a más altura. Entonces, ¿el arábica puede ser reemplazado por robustas? Brasil produce mucho. ¿Cómo se comporta el consumo de este café, ya que hoy en día se habla hasta de robustas especiales? Yo he escrito ahorita sobre un artículo, David, no sé si lo leyó en el Confidential, sobre qué está sucediendo con el aumento del consumo y de la producción de robustas, y las dos cosas caminan juntas. Y yo creo que hay varios cambios importantes.
en los últimos 30 años, la producción de Robusta fue de 25% a quizás 45% este año del total, con la producción de grande de Brasil, una producción normal en Vietnam. ¿Qué sucedió en la pandemia? Una presión muy grande por cafés más baratos, por aquellos que perdieron ingreso. Entonces, esto provocó un aumento de los robustas en las mezclas promedio. Segundo punto, hay más tecnología. Si usted utiliza robusta lavado, se puede aumentar la participación del robusta en las mezclas. Otro factor positivo. Tercero, se está caminando bastante en mejorar la calidad de los robustas y de los solubles también. La Asociación Brasileña de Cafés Especiales está para lanzar muy breve una metodología de clasificación de café soluble muy parecida con del tipo de la clasificación de SCA de cafés especiales. Entonces, nosotros estamos mirando que el soluble está buscando subir la escalera. Con esto, más consumo de robusta. Segundo, robustas especiales. Abre nuevos caminos. Robustas mejor procesados tienen más espacio en las mezclas. Entonces, yo veo un mercado bastante positivo para robustas. Ahora, respondiendo y contestando a tu pregunta, países que están incrementando bastante, países tradicionales productores de arábica como México sembrando mucha robusta, Nicaragua lo está haciendo, Guatemala volviendo a hacerlo, hay gente sembrando en Colombia y una de las estrellas del robusta hoy día es Uganda. Uganda está pasando de 4 millones a 6 millones de sacos. Yo creo que hay oportunidades para Perú en robustas en áreas de altitud menor. Sería una buenísima oportunidad. Es un producto de producción más barata porque, como el propio nombre dice, es más robusto a plagas y enfermedades y todo. Y se puede tener, hoy el promedio de productividad de Brasil en robustas es 42 sacos, 2,5 toneladas de café, a comparar con quizás 1,8 toneladas para arábica. Es 2,5 veces mayor. Algo a pensar. Muy interesante tu pregunta, David. Yo creo que hay espacio. Bien, dime, Gustavo. David, lo importante es entender, muy interesante, Carlos, lo que has explicado del tema de robusta. Lo importante es entender por qué se está desplazando el sembrío de café arábico hacia zonas más altas de la montaña, ¿no? Es un tema de desplazamiento de cultivo, un reemplazo de cultivos. Es importante visualizar por ese lado, ¿no? Porque habría que entender cuál es la dinámica para tratar de ver qué se puede hacer, ¿no? Principalmente. Muy interesante, Gustavo. La pregunta se queda, David. No, sí, hay varias cosas que quizás, como tú dices, Carlos, esperamos verte por acá, con Gustavo, hacer el esfuerzo, pero pronto, y conversar. Hay varios temas, la gente se ha quedado, ya tengo que cerrar la presentación, son 11:15. Agradecer a todos por sus preguntas, por su participación. Y bueno, ahí también me dan el comentario, sí, la parte del incremento de alturas por el cambio climático, estimado. O sea, de hecho, nosotros hemos hecho un mapeo con el CIAT, que es, digamos, la autoridad en esto, y hemos visto que Amazonas va a ser una de las zonas que tenga mayor presión por usar suelos altos para café. Entonces, sí, cada vez, además, son dos combinaciones, más altos y más pegados a la cordillera. Entonces, que también es otra de las características que le da la acidez al café peruano. Entonces, eso es una oportunidad, pero también es un reto, como bien dijo don Carlos, la sostenibilidad, que no se deforeste, que no maltrate o que no altere el ecosistema. Bien, entonces yo agradezco. ¿Me gustó? No, y eso le suma el tema de la complejidad de las vías de comunicación, ¿no? Porque además a mayor altura es más complejo el acopio de los cafés, ¿no? Sí, Un reto. sí, eso es un reto, sí. Entonces yo agradezco mucho a don Carlos por su tiempo, por su presentación, a los que se inscribieron.
vamos a compartir la presentación y a los que no, los invito a inscribirse en la convención. Vamos a volver el 16 de junio para ver un tema muy importante. Están cambiando las reglas de juego de lo que es certificación orgánica en Europa. Vamos a hablar con expertos suizos sobre cuál es el proceso y qué está haciendo Perú para prepararse. Y por la tarde también vamos a ver un tema fundamental, el tema de la nutrición. El café y el cacao son parte de un estilo de vida saludable, siempre y cuando se tenga en consideración, lo vamos a comentar ahí. Y muchas gracias nuevamente a don Carlos Brando por su tiempo, a Gustavo por estar acá, grandes amigos de la Cámara, y a todos por haber participado en esta edición de la convención. Muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias por la Gracias. oportunidad. Gracias, Lucho. Gracias a todos, un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. Bueno, Chao. gracias.